Adelante, hermana. Amante Dios y Padre bueno, gracias. Gracias por el privilegio que tenemos de poder aprender de tu palabra, Señor. Padre, ponemos este estudio en tus manos, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tú usando al pastor en cada exposición que él va a hacer en esta noche, en cada sección, en cada versículo, Señor. Que él pueda explicar, Señor, dirigido por tu Santo Espíritu. Y así te pido, Señor, también que nos ayude a nosotros a asimilar como una esponja, Señor, y también a poner en práctica lo que vamos a aprender en esta noche. Te presentamos a aquellos hermanos que por una razón u otra no han podido estar conectados en este estudio esta noche, Señor. Sé con ellos, anímalo, ayúdalos si están confrontando cualquier situación. Y te presentamos también, Señor, a lo que vamos a participar. Bendice este tiempo y que tu Santo Espíritu sea dirigiendo, controlando y poniendo en nosotros el ferviente deseo de aprender más y más de tu palabra. Estamos en tus manos, Dios bueno, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a estudiar Hechos capítulo 19, versículos desde el 8 hasta el 17. Y tenemos un tema muy interesante y es Dios no se manifiesta a través de métodos humanos. Creo que es un tema muy actual de lo que vemos que está pasando en el espectro de las iglesias evangélicas. Así que el título es Dios no se manifiesta a través de métodos humanos. Estamos estudiando este capítulo 19, lo iniciamos la semana pasada y aquí estamos viendo a Pablo que está de visita en Éfeso. La primera vez que Pablo visitó esta ciudad, andaba con prisa porque tenía que llegar a Jerusalén. Por esto salió de allí, pero prometió volver. Después de algún tiempo, el apóstol Pablo ya estaba de vuelta en aquel lugar. Esa promesa de regresar que Pablo hizo era una promesa que estaba dentro de la voluntad de Dios. A veces nosotros decimos cosas que están dentro de la voluntad de Dios y eso va a suceder y eso va a ser de provecho. No siempre las cosas pasan así. Pablo llegó como de costumbre a aquel lugar, a la sinagoga de esa ciudad donde los judíos le habían pedido la vez anterior que se quedara más tiempo. Así que en esta ocasión, esta visita rápida en Éfeso, la vez anterior, a los judíos, cosa rara porque siempre lo perseguían, pero en este caso les pidieron que se quedara más tiempo, pero ya sabemos que Pablo tenía que ir a Jerusalén y ir a otras actividades más. Ahora, en esta ocasión, la ocasión que nos corresponde al estudio bíblico de hoy, ya tenía 3 meses asistiendo los sábados a la sinagoga. Vamos a comenzar y quisiera que alguien se lea el verso 8, Hechos 19, 8. Hechos 19:8 dice así: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Noten, hermanos, que aquí nos dice que Pablo, al llegar a Éfeso, fue directamente a la sinagoga los días sábados, no otros días. En las sinagogas no hay reuniones otros días. Bueno, quizá en las actuales hay otros tipos de programaciones, pero la celebración cumbre es sábado, días de reposo. Así que dice, y ya señalaba esto, que tenía 3 meses asistiendo a la sinagoga.
y allí habló con denuedo, es decir, sin temor, la palabra de Dios. Estaba predicando sin temor acerca del reino de Dios. Sabemos bien que en la tierra Satanás gobierna sobre las naciones del mundo. No estamos para nada menoscabando la soberanía de Dios. Dios es soberano y el diablo gobierna porque Dios se lo permite. Pero esa es la realidad. El diablo es el rey de los reinos de esta tierra. Por eso este mundo está tan mal y hay tantos problemas y hay tantas situaciones en el mundo y donde quiera hay un conflicto. Hablaba Pablo de el reino de Dios, de llamar a los judíos para que entraran al reino de Dios, salieran, como Pablo lo dice en el libro de Colosenses, que salieran del reino de las tinieblas y pasaran al reino del amado Hijo de Dios. Ese era su mensaje. Ahora, el resultado de la predicación fue mixto. Algunos creyeron, pero otros no creyeron. Esto lo vemos siempre, ¿eh? Vemos siempre estos mismos resultados. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo para ir desarrollando esto, porque vamos a dedicarle la mayor parte del tiempo a ver cómo desarrollamos este tema que mencioné al principio. Vamos a leer el verso 9. Yo puedo leer. Anabel. Vamos con el hermano Anabel. Después leo yo. Muchas gracias. 19, el verso 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así que, hermanos, estamos viendo acá que unos creyeron, por eso dije que el resultado de la predicación fue mixto. Unos creyeron, pero otros, aquí dice que endureciéndose. ¿Qué es esto, hermano? Miren, cuando estamos hablando de endurecimiento, no estamos hablando de una persona que todavía no entiende con claridad. Tal vez no entiende todo. Pero es una persona que de alguna manera ya ha entendido, pero quiere rechazar. Eso es endurecerse. Endurecerse es cuando una persona sabe que lo que se le está diciendo es así, pero se resiste, lo rechaza. Eso es de lo peor que una persona puede hacer en este mundo, y más tratándose de las cosas del Señor. Así que endureciéndose algunos, no creyeron, no quisieron creer a la verdad. Noten, aquí aparece una palabra que la vamos a encontrar en el libro de los Hechos. Dice, y maldiciendo el camino. Mire, camino aquí aparece con letra mayúscula. ¿Qué camino está hablando? Es una manera de llamar el evangelio, el cristianismo, el camino. ¿Cuál camino? El camino de Cristo, el camino de Dios. Dice que ellos maldijeron el camino delante de la multitud, es decir, esa cantidad de judíos de la sinagoga que habían endurecido su corazón. Uno de los reproches de Dios a través de la enseñanza del Antiguo Testamento fue el endurecimiento del corazón del pueblo de Israel. Eso no permitió que ellos creyeran la verdad, que ellos fueran obedientes al Señor. Así que, hermanos, dice acá, maldiciendo el camino delante de la multitud. Así que el camino, repito, es el evangelio de Cristo, es el camino de Dios que Pablo estaba predicando. ¿Será que todavía los judíos hoy maldicen a Cristo? Sí, hermanos.
es triste, es triste. Y he escuchado, yo esto no lo he visto, pero lo he escuchado de personas muy serias que no están especulando, que hay judíos que se le menciona el nombre. ¿Hasta dónde llegan estos blasfemos contra la verdad de Dios? Ahora, ¿qué hace Pablo? Cuando Pablo vio aquella situación, notó que aquella asociación tenía que romperse. ¿Y qué hace Pablo? Dice que separa a los discípulos de los incrédulos. Discípulos e incrédulos. Una cosa es la duda y otra cosa es la incredulidad. Así que la duda la tiene cualquiera. La duda es un momento en el cual cualquiera vacila, pero la incredulidad es una actitud donde la persona rechaza totalmente todo lo que Dios puede hacer, no acepta la verdad de Dios, no acepta la voluntad de Dios, no cree que Dios pueda manifestarse y que Dios pueda hacer las cosas de manera especial y extraordinaria. Así que esto es lo que hace Pablo, pero hay algo, hermanos. Cuando Dios nos guía, aunque se presenten dificultades, siempre Dios va a abrir una puerta. Siempre Dios va a ofrecer una alternativa. Noten que Pablo tiene que abandonar la sinagoga. Ya Pablo no vuelve más sábado a la sinagoga. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué pueden ver aquí en este verso 9? Recuerden, a la sinagoga se iba ¿qué día? Sábado, un día a la semana, un día a la semana. Pero noten qué pasó aquí. Salió de la sinagoga, pero apareció una escuela de uno llamado Tirano o Tirano. ¿Y cuántas veces en la semana se reunían allí? Vamos a ver si ven lo que dice el versículo. Todos los días, dice cada día. Cada día. Así que, hermanos, 7 días a la semana se estaban ahora reuniendo, lo que quiere decir, había más oportunidad de compartir el evangelio. Hay ocasiones donde moverse. Una forma quizás chistosa. Los pentecostales de antes eran obedientes. Parece que seguían al pie de la letra esa interpretación. ¿De él? Que nos reuníamos los 7 días. Los 7 días de la semana, sí. Yo recuerdo esos tiempos. Y el domingo 2 servicios. Y evangelización. Y en la tarde 3 eran. Yo recuerdo aquella época, hermanos, y con ese gozo y ese fervor. En la mañana escuela dominical a las 9 de la mañana. Y a las 2 de la tarde evangelización. Y a las 7:30 de la noche el servicio evangelístico de la semana. Era algo extraordinario en cuanto a los eventos, pero la verdad... Y miren, y cuando un hermano faltaba a un evento, cualquiera que fuera, los demás, hermano, ¿qué le pasó que no lo vimos? Y tal. A veces hay gente que dura meses, hermano, y dice que ama a Dios. Pero bueno, ¿qué pasó allí, hermanos? Allí el trabajo se extendió. Éfeso ahora se convirtió en el campo donde Pablo estuvo más tiempo. Recuérdense que en Corinto él estuvo 1 año y medio, que nunca había estado tanto tiempo en una ciudad. Pues en Éfeso estuvo más tiempo haciendo un trabajo maravilloso y extraordinario. Vamos a ver lo que nos dice el verso 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hermanos, eso fue
¿cuánto? 365, 700, ¿cuánto? 730 días. Pablo predicando todos los días, todos los días, todos los días en esa escuela, y la gente iba a oír, y la gente iba, las multitudes, sin las reglas de la sinagoga, ¿eh? Era una escuela de este señor llamado Tirano, y la palabra de Dios dice que Pablo allí desarrolló una labor extraordinaria de predicación para judíos y no judíos. Estuvo en Éfeso, ¿qué tiempo? Vamos a ver. 2 años. Solamente. ¿Y qué tiempo estuvo en la sinagoga? ¿Recuerdan? 3 meses. 3 meses. Y ahora 2 años más. Estamos hablando de 2 años y 3 meses en un lugar. Cosa que no lo vemos en el ministerio de Pablo. Primero porque los misioneros pues andan y hacen un trabajo y se mueven a otro lugar. Pero en este caso, allí estuvo Pablo en Éfeso predicando día por día. Esto es lo que dice aquí la palabra de Dios. 2 años y 3 meses en Éfeso, de manera tal que dice aquí que todos los que habitaban en Asia, en esa parte de Asia o de Turquía, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús, escucharon la predicación del Evangelio. Creo que hay una pregunta. Doralisa tiene una pregunta. Es como corroborando, que me llama la atención, que lo mismo que el pastor terminó de decir, que todos, o sea, que Pablo le dice, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Dios. Y a veces nosotros pasamos tiempo y tiempo y la gente no se, yo he oído eso, que no se dan ni cuenta de que es cristiano. Yo me recuerdo trabajando yo en el banco de reserva, comíamos un grupo juntos y uno de los que hacía más espectáculo en el comedor, un día una amiga mía me dijo, cristiano, y yo, wow, ¿qué cristiano? A mí me dio como un choque. Entonces, mira, Pablo, sin perder el tiempo, esos 2 años predicando la palabra y todo el mundo escuchó la palabra. ¿Y cuántas veces tenemos la oportunidad nosotros de hablarle de Cristo a una gente que la vemos consecutivamente? Y a veces los mismos vecinos ni se dan cuenta que somos cristianos. Eso me tocó el corazón. Ahí todo el mundo escuchó a Pablo hablar de la palabra. Amén. Yo creo, hermano, que después de ser salvo, el Señor nos ha llamado a ayudar a otros para que también sean salvos. Así que esta es la gran tarea de la iglesia del Señor. Ahora, aquí en Éfeso, Dios quiso manifestarse de una manera diferente a lo que había pasado en otras ciudades. Y aquí está la parte donde vamos a adentrarnos específicamente en el título de hoy. Dios no se manifiesta a través de métodos humanos. Dios quiso hacer milagros extraordinarios a través de Pablo. Pablo no tenía reuniones de milagros allí, ¿eh? No vemos esto que Pablo invitaba a la gente a hacerle milagros. Pablo invitaba a las personas para que escucharan el Evangelio de Cristo, para que fueran salvos. Porque ¿cuál es el mayor milagro que existe? Es la salvación. No se puede comparar con ningún otro. Ahora, vamos a ver lo que pasaba allí y ahora yo los voy a poner a ustedes a hablar un poquito. Así que vamos a leer versos 11 y 12. Pónganle atención a estos versos porque los voy a poner a hablar un poquito a ustedes acerca de lo que vamos a leer. Versos 11 y 12, ¿alguien quiere leer? Amén. Adora
Elisa. Yo todavía sí. Y Dios, yo enfatizo en esto, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llegaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos. Y los enfermos y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. ¿Le pusieron atención a lo que dice estos versos? Dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién los hacía? Dios. No es Pablo, es Dios. Así que no era Pablo el que le decía a la gente, vengan tal día que tenemos noche de milagros. No, Dios quiso hacerlos. Ahora, la semana próxima nosotros vamos a ver, porque preparando estos temas, yo, y de verdad que había leído este capítulo y lo conocía, pero preparando el estudio de la próxima semana, yo dije, wow, ahora entendí, terminé de entender por qué estos milagros extraordinarios en Éfeso. ¿Cuál es la razón por la cual ocurrió así de esta manera? Porque en otras partes no había pasado esto y es el mismo Dios. Ahora, ¿qué piensan, hermanos? Vamos a ver, y aquí es donde quiero oír las opiniones de ustedes. ¿Qué piensan acerca de esto, de los paños y delantales de Pablo para hacer milagros? ¿Qué piensan? Vamos a ver por Zoom y acá presencial. Quiero verlos hablar. Ana Doralisa. Pastor, de verdad que yo quiero oír, yo no tengo confusión de esto, o sea, ni tengo la plena interpretación, pero me gustaría oír su opinión, porque yo me recuerdo que un predicador dominicano, yo creo que tuvo su primer debut grande en Bonao, que es mi pueblo para los que no son dominicanos, y llamado Aquiles Azar. O aquí. Y entonces llevaban años y cosas, porque aquí lo ungía. Eso fue como un espectáculo público, diríamos un desastre. Creo que esa iglesia cambió. A mí yo eso tengo interpretación de por qué se podía transmitir. A mí me gustaría oírlo de usted, eso. Nunca he tenido como entenderlo ni nada. Es algo que yo lo he leído en la Biblia. Pero yo quiero oírlo a ustedes. Vamos a ver, ¿qué piensan? Con un pañuelo se sana una gente, que yo no lo entiendo eso. Para mí, los brujos se hacen. Eso es lo que yo puedo decir bíblicamente. Bueno, miren una cosa, hermanos. Creo que la hermana Rubiela va a decir algo. Vamos a escuchar. Adelante, hermana Rubiela. Gracias, buenas noches a todos. Pastor, el título dice, cosas extraordinarias. Dios puede usar cualquier circunstancia y usó esa situación. Eran tan incrédulos la población de ese lugar que el Señor se manifestó de esa manera, pero no quería decir que era que el pañito hacía el milagro. El Señor quiso manifestarse porque todo lo que el Señor hace, lo hace como Él quiere. Y esa fue una manifestación especial y exclusiva de ese lugar para esa gente. Pienso yo que eso es así, porque si es extraordinario, Dios no actúa de la misma manera todos los eventos. Dios sana a uno como quiere, a uno le echa el barro, a otro echa la salida, a otro simplemente le puede hacer. Entonces, Dios quiso manifestar de esa forma para que la gente creyera, porque yo me imagino que eran tan ciegos que ni poniéndole ahí la cosita entendieron. Entonces, yo me imagino y supongo que a eso se refiere cuando Dios hizo algo fuera de lo común. Amén, amén. Muy bien, hermana Rubiela. Vamos a ver, opiniones. ¿Qué piensan, hermano Antonio? Yo creo que yo hice mirar a través de los paños, no a través de Pablo, para que supieran que era él, Dios, que no era Pablo. Otro detalle importante. Porque si es Pablo, yo te digo esto y hace milagro, pues entonces es Pablo, pero el paño, Pablo
Otro detalle, así que estamos uniendo todo esto. Vamos a ver, qué bueno, qué bueno. Esto se pone interesante, ¿eh? Ya nosotros vivimos esa experiencia y todavía en muchos países, específicamente en África, queriendo usar métodos, los métodos humanos, sacan los hermanos del templo a irse a patar con los animales, a comer hierba. Otro a beber gasolina. ¿Qué es jugo de piña? Gasolina, que es jugo de piña. Jugo de piña. O sea, uno ve tantas cosas, o sea, sacando el texto fuera de su contexto. O sea, aplicación y querer someter a Dios, encajar a Dios y hacer de esto una doctrina. Cuando Dios es soberano, y es lo que yo sé que hay que va a llegar. O sea, con todo esto, lo hemos visto los paños. Cortaban pañuelos y los cortaban en pedacitos y se los mandaban en sobre a la gente. Lo ungían con aceite para orar por ellos y que la gente se sanara y que recibían muela plastificada, y en todo eran noches de milagro. Nosotros conocimos un hermano muy amado, muy serio, que por su ignorancia, él cometió también muchos errores, y que nosotros seguimos por ignorancia también el mismo patrón. Pero gracias, Señor, que nos ha despertado. Pero esto lo vemos hoy en día todavía practicar. Querer encajar a Dios por medio de paños, de declaraciones, de hacer cierta ritología, de pelarse la rodilla 40 días de ayuno para que Dios obre un milagro. Y yo voy a orar para que Dios obre un milagro en esto y Dios sane a fulano. Y se pasan los 40 días y la persona se muere. Entonces, porque quieren a Dios encajarlo. Y Dios es soberano. Y Dios está interesado, conste, que en esto no queremos criticar y que la fe de nadie vaya a menguar. A lo contrario, nuestra confianza en Dios debe cada día más crecer. Pero sin querer someter a Dios a nuestro capricho, someter a Dios a muchas veces a circunstancias que uno se ve, oye, Dios tiene que hacer algo aquí. Y Señor, yo declaro, soy hijo del diablo. Y esa expresión, si hijo del diablo no puede sobrepasar o imponerse sobre un hijo de Dios. Y si Dios así lo quiere. Sí. Pero en ese caso, esto estaría apoyando lo que dice el pastor. Porque están haciendo lo mismo, ¿no? Llevando paños, tocando paños. Sí. Alguna diferencia tiene que haber. Sí, aquí es donde vamos, van a ver. Sí. Dios no repite los mismos milagros. Dios no repite. Todo lo que ustedes están diciendo, hermano, complementa la enseñanza. Es decir, recuerden todo lo que ustedes han dicho, porque todo lo que ustedes han dicho, déjenme decirle lo que yo tengo acá para que ustedes vean. De lo que ustedes han dicho y lo que yo tengo acá, estamos coincidiendo exactamente. Mire acá la pregunta, la respuesta que tengo a esta pregunta. Son ocasiones especiales cuando el Señor quiere glorificarse para que se vea que el poder no depende del hombre, sino de Dios. Lo que ustedes han dicho. La hermana Rubiela mencionó la palabra ocasiones especiales. El hermano Antonio mencionó para que se vea que no era Pablo, que es Dios. Pastor Abreu también está mencionando de esta importancia de Dios glorificarse, Dios como tal, usando al hombre como un instrumento solo en sus manos para él hacerlo, y que no hay un método, una estrategia. ¿Están entendiendo esto? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que existe? Que una persona, falta de conocimiento, lee esto y dice, no, pero eso es bíblico, déjame yo hacer lo mismo, déjame yo comenzar a mandarle pañuelo y orar por un pañuelo, orar por una media, orar por un sombrero y que se lo ponga un sombrero ungido. Y hermanos, déjenme decirle que tal vez no exactamente así, pero
y esto usted lo puede buscar, que aparece fácilmente en Google. Busque un predicador que reparte chicle ungido. No es una broma. Sí, sí. Termina de predicar y la gente hace fila y él saca los chicles, los saca así de la bolsa y ora por los chicles. Tenga, ¿cómo hace ese chicle? Que usted va a recibir sanidad y pasándole chicle a la gente. Pueden buscarlo en Google. Se van a reír porque, y no es un chiste, hermano. Esto es serio, esta situación. Claro. Es serio. La escoba ungida. Ay, mi madre. La escoba ungida para barrer el pecado, para barrer la miseria, para barrer. Un teleescobazo, no sé, una escoba. Dale escobazo. Ya, esto es unida, ¿no? Para dar escobazo. Bueno, ¿qué cosas, hermano? Y estoy mencionando la manguera ungida. Búsquenlo. Todo esto que si usted quiere, anótelo. Ahora, no pierda mucho tiempo en esto, pero si alguno siente la manguera ungida. No es broma y no es una manguera, solo la manguera, es que le sale, la persona pasa a la oración, un chorro de agua así, abre la manguera, la compresión así, y la gente participando en estas cosas tan grotescas, tan desagradables. ¿Fruto de qué? De la ignorancia y también del endurecimiento del corazón. Porque puede que algunas personas asistan a un lugar de esto. Ay, que fulana se comió un chicle ungido y se sanó y yo tengo este problema, déjame ir porque yo creo que el Señor puede sanarme. Una persona de buena fe, pero el que lo está haciendo, el que está haciendo esto, ese es el que tiene la gran culpa delante de Dios. Así que noten, hermanos, noten, no se pueden replicar los milagros, la forma de Dios obrar, no se pueden replicar. Miren una experiencia que viví una vez. Yo prediqué un domingo en una iglesia donde yo conocí al Señor y yo era diácono de esa iglesia. El pastor me puso un domingo a predicar y yo prediqué y al final yo dije, si alguien quiere que haga una oración especial, pase aquí delante. Pasó un joven llamado Daniel. Creo que los dos éramos de la misma edad, pero él pasa y yo recuerdo que yo cierro mis ojos y pongo mis manos sobre la frente de él, pero así, solo tocándolo. Y de repente, mientras estoy orando, siento que la mano como que está en el aire. Se cayó. Y yo abro los ojos, ¿verdad? Porque me dio como curiosidad en medio de la oración, hermano, y él estaba acostado en el piso. Acostado totalmente. Y yo comencé a orar por él. Y le puse la mano en la frente, o sea, yo lo estaba tocando y de repente siento que La mano en el aire. La mano en el aire, él está acostado así, totalmente acostado boca arriba. ¿Cómo pasó esto? Que si se cayó para atrás, si se hubiera ido de golpe, Se da un golpe. no, y yo hubiera escuchado, el susto mío habría sido terrible. Ahí habría terminado la oración. ¿Cómo pasó? Yo no sé. Ahora, es un método. No. No fue algo que yo programé para que una persona. Entonces, miren, hoy día vemos personas, y yo no quiero criticar a nadie de manera personal, pero gente que se quita el saco, ¿verdad? Está predicando con el saco, se quita el saco y le da sacazo, si esa palabra se puede usar, a la gente y esto, y hay predicadores que parecen luchadores. Ven los luchadores que cuando están luchando le dan por el cuello a otro para tumbarlo. Todo ese tipo de cosas tan grotescas que no tienen nada que ver con adoración a Dios ni con orden delante de Dios. ¿Y de dónde vienen? Vienen
de algo que en algún momento Dios quiso hacer, pero que el hombre crea un método de querer hacer las cosas de Dios. Si te digo la palabra ignorancia, yo tuve el domingo pasado, gracias Señor por el esposo de mi hijastra. El Señor me permitió compartir la palabra, orar por él, se convirtió al evangelio. Había un promedio de unas 800 personas. Sin exagerar. Yo no he oído personas con la Biblia en la mano. Nadie tenía Biblia. Y tremenda palabra. Pero nadie tenía una Biblia en la mano para escudriñar lo que el predicador decía. No. Y no le interesa a la gente. Y no le interesa. E inclusive, el domingo anterior a ese, pusieron debajo, enseñando sobre la iglesia, la iglesia repartió $20,000. Lo puso en debajo de los asientos, puso un sobre para enseñar a los hermanos acerca de la generosidad. Cada quien le tocó 5 o 250. No, acerca de la generosidad, el tema es bueno. Qué bueno. Y hay que practicarlo. No hay que practicarlo. Pero hacer un método, llenar todos los bancos debajo de dinero, a menos que el Señor. Y ¿Con qué propósito? El propósito. O sea, pero yo no veo a nadie, no vi a nadie, hermano, si mentira, había como 800, 900 pesos de primer servicio, con una Biblia en la mano. Solamente ellos lo que estaban viendo, pero no escudriñaban esa palabra. Y cuando regresé con el hijastro mío, o el esposo de mi hijastra, yo estaba hablándole sobre eso, cómo aplicar esas verdades. Ni frío ni calor le dio el mensaje. O sea, no hubo ningún impacto, pero cuando uno escudriña esta palabra y uno ve esto para uno meditar y ponerse uno a pensar cuáles son los métodos que el Señor usa. Si Dios es soberano o nosotros lo manipulamos. Cosas que debemos pensar y analizar y meditar de cómo darle el espacio que Dios le corresponde en su obra, en y a través de nosotros. Hermanos, miren, a través de toda la Biblia no encontramos dos milagros idénticos, es decir, dos formas idénticas de Dios hacer milagros. Podemos encontrar resurrecciones de muertos, podemos encontrar echar fuera demonios, todo esto sí. Pero dos formas idénticas de Dios hacer milagros no la vamos a encontrar a través de la Biblia, porque Dios es original y todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. ¿Para qué? Para que el hombre no trate de copiar lo que Dios hace. Ahora, Dios estaba manifestando a través de ¿quién? Allí en Éfeso. De Pablo. Recuérdense que era Dios que hacía los milagros, dice, por la mano de Pablo. Era Dios que usaba a Pablo como un instrumento. Ahora, cuando Dios se manifiesta, es casi seguro que el diablo va a intentar dañar lo que está sucediendo. Vamos a ver lo que nos dice el verso 13. ¿Alguien quiere leer? Yo puedo leer 13. Vamos a darle la oportunidad a Jenny. hermana Jennifer. Amén. Dice la palabra del Señor. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Qué están viendo aquí? Estrategia. Alguien está creando un método, porque ¿qué pasaba? Pablo iba y una persona estaba endemoniada y Pablo le decía: en el nombre de Jesús te mando que salga fuera.
en el nombre de Jesús. Y el demonio salía. Pero, ¿qué comenzó a pasar? Dice que algunos judíos exorcistas, miren, ya se creó un grupo aquí de gente que exorcizaban a los otros, supuestamente para echar fuera demonios. Así que aparecen unos judíos que crearon un método para echar fuera demonios. Pastor Abreu y yo somos de una generación donde habían tantas cosas que, hermanos, da risa, pero a la vez da pena por el desconocimiento, pero cosas como insistirle a un endemoniado que dijera el nombre, ¿cómo te llama? ¿Cómo te llama? ¿Cómo te llama? Porque Jesús en una ocasión, en una sola, le preguntó al gadareno, solo fue ese caso. Entonces, debemos entender que no hay un método fijo. Dios se glorifica como Él quiere, de la manera que Él desea, en el momento que Él quiere. No son cosas programadas. Los milagros fueron cosas espontáneas, todas, nada programado, nada que el hombre dijera, bueno, va a pasar esto y esto y esto, así de esta manera, porque Dios es el que se glorifica. Ahora, vamos a seguir viendo, porque aquí esto se pone ahora interesante. Pero hablando de los exorcistas, y uno vio tantos casos, que en una ocasión un predicador que estaba sacando un demonio, ¿y cómo te llamas? Y era como, y el endemoniado decía, OP, que cómo te llaman en el nombre de Jesús, te ordeno que me diga tu nombre, OP. Y el predicador dice, obra pública no puede ser, obra puerca, sal fuera en el nombre de Jesús. O sea, uno escucha cosas que todavía uno se ríe solo, pero por la ignorancia. La ignorancia. Sí. Sí. Obra puerca, sal y fuera. Es que había un sano deseo, pero una poca preparación bíblica. Y eso venía de los maestros. Los maestros tenían la misma deficiencia porque era lo que ellos habían recibido, hermano. No había una instrucción bíblica adecuada. Así que... Una pregunta antes que... Ok. ¿Lo iba a decir? Sí. Bueno, hermana Doralisa, tiene la mano alzada. Pastor, disculpe, no quiero distorsionarlo, pero no estaría de más que explicara lo del exorcismo, porque se recuerdan que yo pedí la oración, se llama Pisizo, que no dio acceso después de descubrir su enfermedad, que murió tiempo atrás. Y él me contó que él iba a los Emaús y que ellos hacen exorcismo para sacarle el pecado a la gente. Yo busqué, pero me gustaría, cuando él me tuvo esa conversación, a mí me dijo, yo busqué el significado, pero me gustaría oírlo de usted brevemente, como estamos tratando el tema. Es que aquí aparece la expresión exorcista. El exorcismo son métodos supuestamente para sacar demonios, para liberar personas endemoniadas. Pero es que el único poder que saca un demonio de una vida es el nombre de Jesús, el poder de Cristo y de una vida que vive en santidad. Amén. Porque es lo que nosotros vamos a ver acá. Es lo que vamos a seguir leyendo. Entonces, esto no se trata como de crear un método. El exorcismo de manera general por ahí, que lo practican, son cosas que supuestamente se estudian, se aprenden para hacer esto. Y yo les voy a decir en cortas palabras qué puede suceder, que un demonio grande viene y saca uno pequeño y se queda el grande y se va el pequeño, porque esto, en el mundo de los demonios hay guerra, hay guerra. No hay armonía como en el reino de Dios. Ningún ángel de Dios batalla contra un ángel de Dios, pero un demonio sí batalla contra otro demonio para ocupar su lugar. Entonces, esto perfectamente se puede dar en lo que es ese ambiente del exorcismo, porque la palabra de Dios no enseña exorcismo, enseña que en el nombre de Jesús
podemos echar fuera demonios. Y vamos a ver esa cita, pero vamos a seguir leyendo, hermano, para que tengamos la idea completa. Vamos a seguir leyendo el verso 14. Vamos a ver. Yo puedo. Amén. Hechos 19:14 nos dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Así que entre los exorcistas habían, dice, 7 hijos de un sacerdote judío llamado Esceva. Ellos se dedicaban a esa práctica. ¿Qué era lo que ellos decían? En el nombre de Jesús que predica Pablo, te ordeno que salga fuera. Ese era, noten el método, como la frase mágica, que si dice esto, que si dice aquello, entonces esto va a pasar, esto va a suceder. Ellos veían lo que pasaba y creían que ese era el método. Porque ellos veían a Pablo. Pablo, una persona endemoniada. Déjenme decirle que esto no significa que un cristiano va a estar buscando demonios para echarlo fuera. No, el cristiano no es cazador de demonios. Ahora, si un demonio se manifiesta donde está un cristiano, tiene autoridad para echarlo fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Y ellos veían cómo llevaban endemoniados donde Pablo, y Pablo decía en el nombre de Jesús, sal demonio fuera, y la persona era liberada. Y ellos dijeron, oh, pero este truquito está bueno. Solo hay que decir las palabras mágicas. Y ellos decían, en el nombre de Jesús que predica Pablo. En el nombre de Jesús que predica Pablo. Entonces, vamos a ver lo que pasó, hermano. Vamos a ver lo que sucedió con estos 7 que tomaron este trabajito de echar fuera demonios. Vamos a ver versos 15 y 16. Hermana Anabel. Gracias, hermano. Versos 15 y 16. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermano. ¿Qué les parece? Wow. Que fueron 7 y era un solo endemoniado. Déjenme decirle, hermano, que una persona endemoniada tiene fuerza para cualquier cosa, para casi levantar un camión, un endemoniado, porque es una fuerza descomunal. Y los demonios tienen poder, no perdieron sus poderes cuando se convirtieron en demonios. Los poderes originales que Dios les había dado como ángeles. Ahora, ¿qué estamos viendo acá? Ellos le dicen al endemoniado, en el nombre de Jesús que predica Pablo, sal fuera. ¿Y qué dice el demonio? Que a Pablo y a Jesús. A Jesús conozco y yo sé quién es Pablo, pero ¿y ustedes? ¿Quiénes son? Tremenda pela. Saltó sobre ellos y eran 7 y salieron de aquella casa desnudos. La mayor vergüenza para un judío salir desnudo, ustedes saben, o sea, desnudos y heridos. Yo no sé si intentaron en otra ocasión echar fuera otro demonio, ¿eh? No sé si se atrevieron. No, creo que Yo pienso que aquella práctica se acabó, hermano. Se acabó en aquel lugar. Y ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿ellos dijeron las palabras apropiadas? No, porque ellos dijeron una palabra ahí que
conjuro fue. Pero en el nombre de Jesús, Sí, en el nombre de Jesús, Que predica Pablo. pero están ellos no entendiendo, o están sea, creyendo. ellos están diciendo, cualquiera dirá, no, pero esa es la palabra apropiada, porque ellos no están diciendo ni siquiera en el nombre mío, ni tampoco en el nombre de Pablo. Ellos dicen en el nombre de Jesús, que predica Pablo, están usando la palabra. Pablo cree. ¿Eh? En el que Pablo cree, no ellos. Ajá. Ven, entonces, ellos dijeron la palabra apropiada, han creado un método que parece que está bien. ¿Dónde estuvo el problema? ¿Dónde estuvo? ¿Eh? Aquí no dice, conocías así. No conocían al Señor. no tenían al Señor Jesús. No tenían al Señor en su vida. Por esto el demonio le dice, a Jesús conozco y yo sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Pastor, a mí lo que me deja saber enseguida que está mal es cuando tiene que decir el que predica Pablo. Porque hasta un cristiano en una situación que tenga que intentar, dice en el nombre de Jesús y ya. Jesús. Ellos dicen el que predica Pablo de entender que no creían en Jesús. O sea, bueno, lo que hace Pablo, a ver si me sale a mí también. Exacto. Entonces, aunque uno dijera en el nombre de Jesús, si uno no cree, no funciona. No funciona, porque hermano, no es un método. Quiero que vean, y aquí vamos a ir a Marcos para que veamos esto. Marcos capítulo 16, verso 17, para que vean cuál es la situación y dónde estuvo el problema. ¿Qué capítulo? Marcos 16, dejen marcado Hechos, bueno. Marcos 16, 17. Alguien que lee esta cita bíblica. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ok, la parte que nos interesa aquí es en mi nombre echarán. Pero estas señales seguirán a quienes, a los que creen, no es a cualquiera que quiera utilizar un método, que quiera aprenderse. Vamos a hacer un curso para echar fuera demonios, hermano. Eso no se puede. No hay un curso. Vamos a hacer un curso para que aprendan a hacer milagros. Vamos a hacer por ahí. Hay alguien que hace práctica para que la gente aprenda a hablar en lenguas. Vamos para que aprendan a hablar en lenguas. Todas estas cosas se practican, hermanos. Y la verdad es que la palabra es clara. Estas señales seguirán a los que creen, a todo el que cree en el Señor. Aquí están. Y aparece un listado acá de ellas y la primera es echarán fuera demonios. Así que, ¿creían estos judíos en Jesús? No, estaban mencionando a Jesús que predica Pablo, pero no al Jesús que estaba en el corazón de ellos. Así que, mis hermanos, este acontecimiento nos enseña a nosotros que debemos tener cuidado cuando vemos a alguien tratando de imitar un método bíblico para hacer ciertas cosas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros sí debemos imitar de la Biblia? ¿Qué debemos imitar? El comportamiento del Señor Jesús y de los santos apóstoles y profetas que fueron fieles. Eran personas consagradas a Dios, vamos a consagrarnos al Señor. Eran personas de oración, vamos a orar al Señor. Eran personas que se reunían juntos para adorar a Dios, vamos nosotros a hacer lo mismo. Eran personas que predicaban el evangelio, vamos a hacer lo mismo. Eran personas que cuidaban su testimonio, vamos a hacer lo mismo. Eso sí, pero las formas de querer hacer las cosas, eso solo le corresponde a Dios en su debido momento. ¿Qué pasó en Éfeso? Otra vez, y con esto concluyo, como en el tiempo de Moisés. ¿Ustedes recuerdan
en el tiempo de Moisés lo que pasó cuando Moisés llegó a Egipto, ¿verdad? Dios lo usó para liberar al pueblo. Se demostró que el diablo puede intentar hacer milagros. Recuerden que en el libro de Éxodo, allí aparece que Moisés, cuando se presentó delante de Faraón, Faraón le dijo, pero ¿y en qué nombre tú vienes a mí? ¿Quién eres tú para que yo deje ir a este pueblo? Y Moisés tiró la vara delante de Faraón y la vara se convirtió en una culebra, en una serpiente. ¿Y qué hizo Faraón? Llamó a dos magos que Pablo los menciona, hablándole a Timoteo, Yanes y Yambres. ¿Y qué hicieron ellos? Tiraron sus varas. ¿Y en qué se convirtieron? En culebras. Pero la vara de Aarón devoró a las otras varas. Así que ellos llegaron con varas y salieron sin ellas. Esto pasó en aquel lugar. Hermanos, el diablo puede intentar hacer milagros, pero los milagros no los hace Satanás. Siempre que el diablo intente hacer milagros, estará engañando. Será para confundir las personas. No puede hacer un milagro realmente Satanás. El diablo no puede sanar realmente a una persona. No puede, porque el único que hace milagros es el Señor. Solo Dios hace verdaderos milagros. Y para hacerlo, número uno, Él solo usa a sus hijos, a los hijos fieles de Él. Y segundo, nunca Dios se va a manifestar a través de métodos humanos. Así que dos cosas que concluimos señalando esta noche. Dios solo usa a sus hijos para hacer milagros. Número uno. Y número dos, jamás Dios se va a manifestar a través de métodos humanos, sino a través de su Santo Espíritu, que es quien hace las obras en todo lugar. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario acerca de esto. Y en el caso de las dos serpientes, eso fue Dios que hizo ese milagro para después demostrar, o sea, porque si ellos pudieron tirar las varas y se convirtieron en serpientes. Es que el diablo tiene poder de hacer señales, no milagros. Puede hacer señales. Miren, Mateo 24. Vamos a ver esto, porque esto explica un poquito la pregunta del hermano Antonio. Mateo 24, 24. Vamos a ver lo que dice. Y esto, hermanos, esto que vamos a leer es algo que todavía está en el futuro, que está por venir y algo que debemos hacer mucho caso. Así que, porque aquí está hablando de los días finales. Mateo 24, 24. Miren cómo dice. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, pero no es posible, aún a los escogidos. Estamos hablando de cosas grandes que van a pasar, pero no milagros, señales prodigiosas, pero no milagros. Los milagros son cosas sobrenaturales. Así que el diablo puede manifestarse en lo paranormal, es decir, un poquito más de lo humano, pero no en lo sobrenatural. Lo sobrenatural solo actúa el poder de Dios. Y estas cosas pueden suceder. Que tal cosa, que se le apareció tal cosa a una persona. Sí, hermano, yo no lo dudo, porque el diablo puede hacerlo.
Satanás puede hacer este tipo de cosas. Así que... Pero entonces, ¿cómo se diferencia? Que no sabe cómo diferencia un milagro de un fenómeno paranormal, como ese de la serpiente. Por los resultados. Okay. Porque, ¿qué pasó allí? Las dos serpientes de los magos fueron devoradas. Por la vara de Aarón. La vara de Aarón. Tiene que haber un propósito. Sí, tiene que haber una obra, un propósito. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, dice que aún un falso profeta podría señalar cosas que se cumplan. Pero hay un calificativo y es porque esto es, déjenme ver, perfecto, ok. En el capítulo 18 de Deuteronomio, desde el verso 9 hasta el 14, allí lo que hace es una advertencia contra los adivinos, los magos, dice que todo esto es abominación. Pero en el 13, la cita específica que quiero citarles está en el capítulo 13. 13. Capítulo 13. En el 18 hay una advertencia de no hacer caso a los adivinos, los agoreros, los encantadores, porque esta gente hacen cosas, ¿eh? Los brujos y su corantero, ¿sabes? Pero hay una cosa. En la India hay personas de esto, de la meditación trascendental, y hay un culto de la religión hindú que se llama el Kundalini, que allá hay muchas manifestaciones y personas que levitan. ¿Sabe lo que es levitar? Levantarse en el aire. Levantarse 1 metro en el aire. Y esto no es broma, pero es una obra engañosa del diablo. Ahora, miren lo que dice esto Deuteronomio 13, que esto es importante que el cristiano lo anote y que lo tome en cuenta, porque esto puede ayudar a aclarar ciertas situaciones. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio. Noten otra vez, señal o prodigio, no milagros. Esto es Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vemos la misma expresión. Dice, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a él serviréis y a él seguiréis. Y aquí dice la sentencia en el pueblo de Israel a tal profeta o soñador de sueño, dice que debía ser muerto porque blasfemó. Pero estamos hablando de cosas que se cumplen, ¿eh? No estamos hablando de que se inventó algo y que fue mentira, no, que se cumpla, pero que luego sea una persona adorador de ídolos, no importa que diga, que haga milagros, no viene del Señor y no son milagros, son señales o prodigios mentirosos. Y hay una evidencia clara en esto. Lo vivimos en el pasado, lo vemos hoy, que muchas personas en nombre del Señor, lo que se promueven ellos mismos, lo que se lucran de esto, la evidencia, las señales de la humildad del siervo como Cristo, no la vemos en ellos. Lo vemos lo que hacen es aprovechar esa para sacar provecho para ellos. La Biblia hace advertencias acerca de todas esas cosas. Recuerden que
Jesús predicando el sermón del monte. En el capítulo 7 de Mateo, uno de los señalamientos es que aquel día algunos dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, y Jesús les dirá, nunca os conocí. No que dejé de conocer, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. ¿Dónde es que está ese pastor? Eso está en Mateo capítulo 7. Déjenme darles el verso específico. Mateo capítulo 7 está a partir del verso 15 comienza a hablar y termina en el verso 23. Así que Mateo 7, 15 hasta el 23, ahí comienza a hablar y detalla todo esto. Pero bueno, mis hermanos, vamos a dejarlo hasta acá por esta noche. Así que continuamos la semana próxima.